La historia de la humanidad está llena de muchos relatos sobre dioses, ángeles, gigantes y muchos más. Aunque estos relatos parecen míticos al principio, si se mira más de cerca se descubre que muestran una historia humana alternativa que la mayoría no percibió. En este video estaremos hablando nada más y nada menos de la Torre de Babel. Aunque a lo largo de la historia se han difundido muchas leyendas, cuyo propósito es explicar cómo funciona el mundo y lo más importante, por qué las cosas son como son, si hay una historia de lo más sorprendente e innegablemente popular, esa es la de la Torre de Babel, que pretende explicar el motivo de que existan tantos idiomas diferentes. ¿Es posible que la diversidad entre lenguajes tenga su origen en esta legendaria construcción? ¿Existió realmente esta edificación? Si no conoces al detalle esta historia bíblica y tienes curiosidad por descubrirla, acompáñanos una vez más aquí en el canal de Mundo Extraños, pues en este canal te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la torre que fue mencionada en el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura. Empecemos con el video. De acuerdo a lo narrado en la Biblia, la Torre de Babel fue una gigantesca edificación construida por los descendientes de Noé, únicos sobrevivientes del diluvio universal en las llanuras de Senar o Babel, con el propósito de llegar hasta las alturas celestiales. Ofendido por la soberbia humana, Dios, Yahvé, intervino y decidió que cada uno de los sobrevivientes hablase un idioma distinto, haciendo imposible que se pusieran de acuerdo para continuar la construcción de la torre. Las personas entonces abandonaron la torre y se dispersaron por el mundo, lo que dio origen a las distintas lenguas que conocemos. El relato de la Torre de Babel es uno de los mitos fundacionales más conocidos y populares de la Biblia, descrito en el apartado inicial del Antiguo Testamento, el Génesis. Ha sido objeto de estudio por numerosos especialistas, muchos de los cuales suponen que alguna torre similar debe haber existido en el pasado remoto, probablemente en la antigua Mesopotamia. De hecho, existen referencias al mismo mito en el libro de los Jubileos y en los escritos de Filón de Alejandría, 70 años después de Cristo, y de Flavio Josefo, 37 a 100 años después de Cristo, así como en otras muchas fuentes religiosas. Como todos los mitos fundacionales, sin embargo, el valor del relato de la Torre de Babel radica en que ofrece una explicación mitológica respecto al origen de las distintas lenguas humanas, al mismo tiempo que una alegoría respecto a la soberbia humana y el castigo divino que ello engendra. En algunas versiones del mito, la torre queda simplemente abandonada, mientras que en otras Dios la derriba mediante la fuerza del viento. ¿Fue real la Torre de Babel? La Torre de Babel aparece en la tradición cristiana, pero también en la antigua Grecia y en algunas tribus de África Oriental. Algunos estudiosos opinan que la Torre de Babel pudo ser una construcción real de la antigua Babilonia. En este sentido, en el año 1913 se encontraron algunos restos por el arqueólogo Robert Goldthwait que podrían corresponder a la torre. Se supone que tenía una base cuadrada con 92 metros de lado, 60 metros de altitud y unas 400.000 toneladas de peso. Estaba hecha de adobe y ladrillo. Tenía grandes terrazas por las que se subía hasta lo más alto de la torre. Se dice que la torre fue destruida por los arameos y los sirios y reconstruida varias veces. Este año el profesor de Historia de Babilonia de la Universidad de Londres, Andrew George, examinó una tablilla del siglo VI a.C., encontrada en Babilonia hace más de 100 años. En la tablilla aparece un dibujo de un edificio con estructura escalonada y un hombre con un cetro. El profesor George entiende que el hombre es Nabucodonosor I, el gobernante de Mesopotamia. Además, en la tablilla se lee una inscripción que dice Torre del Templo de Babilonia. Por lo tanto, George sostiene que la tablilla es una prueba de la existencia real de la Torre de Babel. La realidad tras el mito. En la tablilla que analizó George se describe que participaron en la construcción de la torre diversos pueblos provenientes del Mediterráneo y del Golfo Pérsico. Esto podría explicar el uso de diversas lenguas por las personas que acudieron a la construcción. El lugar real en el que estuvo la torre se sitúa en Al-Qas, en la parte sur de Bagdad. La Torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo y el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación. También representa el pecado de la soberbia, por la voluntad de querer alcanzar el cielo y, por lo tanto, a Dios, para parecerse a Él.
Algunos maestros de la Biblia creen también que Dios creó las diferentes razas de la humanidad en la Torre de Babel. Esto es posible, pero no se enseña en el texto bíblico. Parece más probable que las diferentes razas existían antes de la Torre de Babel y que Dios confundió los idiomas, al menos parcialmente, basado en las diferentes razas. La humanidad se dividió y se establecieron en varias partes del mundo. Pero existe otra teoría de investigación científica sobre el origen de las lenguas sobre el planeta. Según las investigaciones y la ciencia, la especie humana y el lenguaje comparten su lugar de procedencia, África. Nuestra investigación indica que las cerca de 6.000 lenguas que existen hoy en el mundo descienden de un antepasado común en África. Las estimaciones del investigador confirman, pues, que el lenguaje y los genes evolucionan de manera similar, por lo que los métodos y la teoría de la biología podría aplicarse a la lingüística y viceversa. Es decir, una vez que los humanos extendieron su ámbito geográfico desde África al resto del mundo, para colonizar otras regiones, la diversidad fonética se redujo y evolucionó junto con las poblaciones humanas migrantes. Aunque el origen de las diferentes lenguas en la especie humana ha sido un tema debatido por varios eruditos a través de los siglos. De hecho, en el siglo XIX, el debate llegó a ser tan enconado, persistente y repetitivo que, en 1866, la Sociedad Lingüística de París decidió prohibir el tema, aludiendo que todas las teorías al respecto eran tan contradictorias entre sí que jamás se podría llegar a un acuerdo. Así, el problema del origen del lenguaje quedó suspendido por casi un siglo, siendo luego revivido con la esperanza de que los avances en genética, psicología evolutiva, lingüística y antropología fueran capaces de dar una respuesta. Si bien en el siglo XIX las discusiones fueron meramente especulativas, por falta de evidencias científicas sólidas, los avances en genética, lingüística comparativa y otras áreas hicieron resurgir el debate en el siglo XX sobre bases más sólidas. A pesar de esto, dentro del estudio de la lingüística histórica, no existe un consenso sobre el origen filogenético de las lenguas y la antigüedad de las familias lingüísticas. Así también muchos apuntan sobre el relato bíblico, en Génesis para ser claro, cuya autoría es comúnmente atribuida a Moisés. El relato bíblico de la Torre de Babel se encuentra en Génesis 11:1-9, y dice lo siguiente: toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no andemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Pero Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua. Siendo este el principio de sus empresas, nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros. ¿Es posible que las divisiones de las lenguas tengan algo en común con la Torre de Babel? Te invitamos a dejarnos saber en los comentarios. Tampoco olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y activar las campanitas de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video no te pierda nada de este mundo extraños. Nos vemos.